Hola, muy buenas a todos. Hoy vengo con otro vídeo en el que vamos a hablar de la tableta Aoyon, de una tableta de un monitor de dibujo, comparándolo con el iPad. Y bueno, también os voy a hablar un poco de la configuración, porque para los que no sois del canal, pues hace poco que he adquirido un Aoyon Canvas 13 y lo que voy a hacer es explicaros un poquito cómo la he configurado y demás para dibujar. Y vamos a compararlo con el iPad y os voy a dar mi opinión al respecto de los dos dispositivos, a ver si os puede ayudar a decidiros por uno u otro. En cualquier caso, os digo que vais a acertar, porque son impresionantes. Bueno, lo primero de todo deciros que para configurar bien la Aoyon y para que estén en la misma, que podamos compararlo bien, he tenido que modificar la escala de distribución aquí en pantalla dentro de configuración. Estaba por defecto en 150 y la he puesto en 100. ¿Qué consigo con eso? Pues que el espacio de dibujo sea más amplio porque las letras son más pequeñas y entonces vamos a tener más espacio para dibujar y vamos a poder disfrutar más de la experiencia. Así que os voy a enseñar para que veáis cómo cambia la pantalla. Vamos allá. Bueno, pues aquí estáis viendo la configuración tal cual la coge Windows recomendada con el texto en pantalla en 150. Como veréis, el espacio de dibujo es súper pequeño y los menús de Clip Studio en este caso son muy grandes. Se ven muy bien las letras, todo lo que queráis, pero a nosotros no nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces voy a enseñaros ahora para que veáis. ¿Veis? Está en 150 escala y distribución, está en 150 como recomendado. Vamos a variarlo a 100, como os he dicho antes, y vais a ver cómo cambia. Habéis visto ya el aspecto, todas las letras son más pequeñitas, es cierto que se ve peor, pero nosotros no vamos a leer, vamos a dibujar. ¿Veis? Ahora el espacio de dibujo es muchísimo más amplio y los menús son más pequeñitos, así sí vamos a poder dibujar mejor, que es una de las cosas que en el vídeo anterior yo me quejaba de la pantalla de la resolución precisamente por eso, pero realmente es una cosa que tiene solución, así que es un punto a favor. Os voy a explicar también ahora cómo he configurado las teclas. Y luego ya os hago la comparativa entre ambos dispositivos. Bueno, esto es, una vez hemos bajado los drivers de Uyon, que os lo voy a poner por aquí en pantalla, nada más abrir vemos que podemos configurar los botones en pantalla de lápiz. Entonces yo lo he configurado la R para rotar el lienzo, eh, pulsando ahí en el primer botón, ¿vale? En el segundo botón, con el corchete, puedo subir el tamaño del pincel y bajarlo con el botón que tengo justo debajo, ¿vale? Luego, ese no he logrado configurarlo, así que buscaré una letra que me valga. Luego puedo deshacer con este último, con control Z, y con el espacio puedo mover el lienzo. Como os decía, simplemente con estos botones configurados puedo trabajar sin necesidad de utilizar el teclado, por lo cual la productividad la verdad es que avanza, que es una de las cosas que me preocupaba. ¿Veis? Aquí, una vez abrimos Clip Studio, si buscamos en atajos de teclado, podemos configurar también las teclas pulsando y para que sean iguales a las que tenemos en nuestra tableta Uyon. ¿Vale? Se pueden configurar las herramientas, también el menú principal, pero bueno, básicamente aquí os va a tocar buscar un poquito las herramientas que queréis que consten en la botonera de la Uyon y configurarlas para que funcionen correctamente. A mí es cierto que me ha costado un poco por el reconocimiento del teclado, no sé si es por mi teclado o qué, pero bueno, ahí os va a tocar probar un poquito. Si tenéis dudas, mandadme un privado por Instagram, si tenéis cuenta de Instagram, e intento ayudaros, ¿vale? Pero bueno, básicamente es buscar, ya os digo, lo que queremos y cambiarlo en la botonera con los drivers de Uyon, ¿vale? Así que bueno, una vez que tenemos ya configurada correctamente nuestra Uyon Canvas o la que tengáis, pues vamos a compararlo con respecto al iPad, ¿vale? Así que bueno, vamos allá a ver cómo queda la cosa.
Bueno, estas son ambas pantallas, comparándolas, como veréis, lo bueno del iPad es la resolución y el brillo, que es mucho mejor, y lo bueno del Audion es el antibrillos. Es una pasada, para dibujar, la verdad es que es una pasada. Y eso es algo que no tenemos con el iPad. Ahora vamos a hacer un trazado con el mismo pincel en ambas tablets para que veáis que funciona a la perfección la detección de ambas y funcionan los lapiceros de lujo en cualquiera de las dos, tanto la presión como la sensibilidad. Ahí no vais a tener problemas, incluso la inclinación en ambos. Bueno, a ver, una cosa muy interesante si tenéis iPad y Uion a la vez u otro monitor gráfico es que si trabajáis con Clip Studio, con otros programas también, pero bueno, el Clip Studio lo bueno es que lo tiene en la nube. Si le dais a en el menú, nos vamos al Clip Studio Paint. A ver, esperad, cerramos. A ver, tenemos que guardarlo como en formato Clip Studio, ¿vale? Si lo guardamos en formato Clip Studio vamos a poder subirlo a la nube que con la suscripción de Clip Studio tenemos. Entonces tenemos en esta aplicación y en la nube. En esta aplicación sería lo que tenemos en el iPad o en el ordenador y en la nube son los dibujos que podemos subir directamente, ¿vale? Entonces, ¿veis? Ahí tenemos el dibujo de Smaug que podéis ver en mi Instagram. Entonces, si clicamos aquí y le damos a sincronizar, lo que vamos a hacer es que va a subir la actualización a la nube y nos lo vamos a poder descargar en el ordenador y viceversa. ¿Vale? Si le damos ahí a ese botoncito de arriba que tiene las dos flechitas, vamos a ver el progreso de la subida o de la descarga de la ilustración. Entonces, esto realmente es una pasada, porque yo puedo estar en el metro haciendo un boceto y luego pasarlo al ordenador y acabarlo allí, y viceversa. Si yo tengo una ilustración avanzada, como en el iPad cabe el Clip Studio al 100%, y es exactamente igual, con las mismas opciones, como estáis viendo, es todo igual, exactamente igual, pues lo bueno es que voy a poder trabajar en ambos sobre una ilustración al 100%, es una maravilla. O sea, yo me puedo ir al campo y estar dibujando con el mismo dibujo que estaba dibujando en el ordenador. O sea, es una maravilla. Lo que pasa es que, bueno, sí que veis que en el iPad, lógicamente, al ser la pantalla más pequeña, se ve todo más pequeño que en la pantalla del Ullón, que son 13 pulgadas. Eso es obvio. Entonces, a la hora de trabajar, pues el espacio está mejor. Pero aún así, el iPad, lo bueno que tiene es que es táctil y es mucho más rápido trabajar en el iPad que trabajar en la Ullón. Eso es un punto a favor bastante grande del iPad. Tener en una tableta la potencia de un ordenador de sobremesa o portátil es una pasada, y por 400 y pico euros. Si no tuviese ninguno de los dos productos y me tuviese que decantar por alguno, me decantaría por el iPad. Si podéis acceder a los dos, no habéis hecho una mala compra con ninguno de los dos, eso que os quede claro. Os va a servir para dibujar tanto uno como el otro. Pero a mí, en mi caso, subjetivamente me viene bien el poder desplazarme de un lado a otro. Así que eso es un punto de ventaja que no he conseguido con la Ullón, que no se consigue con la Ullón. Bueno, aquí estáis viendo cómo roto el lienzo con las teclas configuradas para que podáis ver. Eso es deshacer, esto es para subir y para bajar el tamaño del pincel. Con esto sí que he logrado ser más productivo dibujando, la verdad. Para aumentar y disminuir el zoom. Esta es la tecla que no logro configurar, que bueno, ya le meteré otra letra. Luego, a ver, un momentito. Vale. Luego, con esta otra, como os he dicho, podemos mover el lienzo y con esa deshacemos, ¿vale? Así que, bueno, y luego también he configurado los botones del propio lapicero, ¿vale? Como os digo, ese botón no lo he logrado, pero con el botón de adelante borro y con el botón de atrás me sale el gotero. Es que, o sea, realmente no necesito ningún atajo de teclado con la configuración de los botones. Es una pasada, la verdad.
Bueno, pues vamos a dibujar un poquito para que veáis el proceso de dibujo. Con el iPad ya sabéis que es todo muy fácil, muy rápido, es táctil y es súper cómodo e intuitivo, ¿vale? Eso que os quede claro. O sea, eso es una de las cosas que tiene mejor el iPad. Ahora todo es táctil, nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo táctil y bueno, eso se nota. Y eso la verdad que es un punto muy, 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 muy a favor del iPad. Y en la Ullón, pues es todo un poquito más laborioso. Pero bueno, la verdad es que me gustan los dos. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo he importado los pinceles al Clip Studio. Hay una cosa que no entiendo muy bien, porque el iPad me ha reconocido pinceles que no estaban en formato SUT, que es el de Clip Studio. El SUT es el formato de Clip Studio. Y me ha reconocido pinceles en formato Photoshop. Y no entiendo, alguien me lo debería explicar, por qué en el ordenador no los detecta. Bueno, simplemente copiando y arrastrando los pinceles en formato SUT a, eh, a las herramientas, ya los tendríamos. Es así de sencillo. Bueno, pues como decía, vamos a dibujar un poquito para que veáis cómo utilizo los atajos de teclado y demás y la rapidez con la que dibujo con la tablet en comparación con otros vídeos en los que me habéis visto dibujar con el iPad. En principio me ha costado un poquito acostumbrarme a los atajos y demás, viniendo de un mundo táctil con el iPad, pero bueno, la verdad es que es como montar en bicicleta. Llevaba mucho tiempo dibujando con el ordenador, hacía mucho que no dibujaba con el ordenador, pero bueno, las cosas no se olvidan. Cuesta un poco al principio, pues, interiorizar el tema de los atajos de teclado, pero una vez lo haces, la verdad es que el ritmo de trabajo es bastante fluido. Y bueno, que la verdad que el lápiz de Huillón es una maravilla. Si siempre os he hablado bien del lápiz del Apple Pencil, no puedo decir más que cosas buenas del lápiz de Huillón. El agarre con la goma y demás, y la sensación de robustez del lápiz, la verdad es que son dignas de destacar. Como os dije en el otro vídeo, es una tableta pensada solo para el dibujo, para la comunidad en la hora de dibujar. Y bueno, la verdad es que se nota, lo han logrado. Eh, Estoy bastante contento. Ya os digo que si tuviese que decidir entre las dos, sin duda cogería el iPad, pero es una cuestión de lógica. O sea, un iPad te cuesta, como el mío, 400 y pico euros. Y la tablet, vale, han sido 150 euros, pero tienes que tener un ordenador detrás, ¿no? Mi ordenador no es lo suficientemente potente, de hecho he estado trabajando con lienzos grandes y bueno, salía el relojito pensando, para que os hagáis a la idea, en determinados momentos, en determinadas pinceladas, pues me salía el relojito pensando. Y claro, pues si tengo que comprarme un ordenador más potente, pues imaginaos, pues la broma sale cara. A ver, con el ordenador que tengo para mi tipo de dibujo, pues está bien. Estoy fusionando capas como hago con el iPad, que es una cosa que me ha venido bien del iPad, aprender a perder el miedo fusionando capas y demás. Y bueno, es cuestión de acostumbrarse. Es lo que os digo siempre. Uno tiene que estar contento con lo que tiene y saber sacarle el máximo partido. Y bueno, creo que lo estoy logrando con ambas tablets. Pero sí que es cierto que por dinero y demás, pues a ver, si tenéis ya un ordenador potente, os va a salir más barato, lógicamente, compraros la Ullón. Eso sin duda. Y no vais a tirar el dinero. Si tenéis vuestro puesto de trabajo para dibujar y demás, pues es maravilloso, lo que os dije en otro vídeo.
Pero para alguien como yo, pues el iPad es fundamental, porque para poder trabajar y dibujar mientras voy en el metro o en determinadas situaciones en mi propia casa, pues que tenga que estar en el sofá, porque tenga que estar en determinadas circunstancias con los niños y demás, pues a mí me viene bien me viene muy bien el iPad. Y estoy muy contento y se complementan perfectamente las dos tabletas. Por el tema que os he dicho, y eso es un punto a favor de Clip Studio, el hecho de poder trabajar sin necesidad de mandar archivos y demás en la nube es una maravilla. Es una maravilla. A ver, con Procreate también lo podría hacer, simplemente tendría que grabar el archivo en formato PSD y luego en Clip Studio lo cogería, lo guardaría como formato Clip Studio y listo. Y ya podría mandármelo de uno a otro. La verdad es que muy bien en ese aspecto. Muy contento. Bueno, y esta es la última aplicación que me faltaba por probar con vosotros, que es el Sketchbook Pro. Es la versión de ordenador, va fenomenal. Los atajos funcionan de otra forma, porque bueno, el Sketchbook en este caso, veis, tiene para hacer el zoom, las del centro no funcionan, pero tiene ese botón que te sale ese añadido, ese icono, y bueno, la verdad es que los botones me funcionan con cosas muy locas como hacer una elipse, eh, a ver, para que veáis, bueno, a ver, un segundito bueno, ahí lo quitamos y los botones no funcionan como Clip Studio o Photoshop o incluso en el Krita. Me hacen cosas, bueno, sí que sube y baja el tamaño del pincel, pero bueno, la verdad es que no se necesita mucho más, ¿eh? ¿Veis? Aquí me hace una recta, que bueno, no lo necesito, pero bueno. No se necesita mucho más porque es mucho más minimalista el Sketchbook eh, en cuanto a su diseño y demás como programa. Así que bueno, vamos a echar unos trazos para que veáis lo fluido que va y la verdad es que se goza, ¿eh? Se goza la aplicación al 100%, es una maravilla cómo funciona, va súper fluida, como podréis ver y bueno, aquí os dejo un poco viendo cómo dibujo, a ver qué se me ocurre, vamos a ver, como veréis cuando aboceteo y demás, aunque bueno, este dibujo casi que es como tinta casi definitiva, pero cuando boceteo no me importa repetir las líneas, ¿eh? Esto se coge, la soltura se coge con el tiempo. Yo cuando dibujo no quiero, oye, yo no quiero que nadie se venga abajo, ¿eh? Yo esto, como siempre os digo, lo he conseguido pues con mucho tiempo y vosotros podéis hacerlo igual que yo perfectamente. Os aconsejo pues eso, que veáis vídeos de internet y demás. Yo voy a empezar, me da bastante miedo, pero creo que voy a empezar con vídeos más enfocados a enseñar dibujo. A ver, ¿por qué me da miedo? Pues porque yo no tengo una formación en dibujo, me he formado yo solo, es decir, no he ido a una escuela de dibujo. Todo lo he conseguido yo pues leyendo libros, viendo a otros artistas y sobre todo en internet, en los foros de internet, como siempre os he dicho, he conseguido bastantes cosas. Entonces, si empiezo con esos vídeos, quiero que entendáis que, a ver, yo me puedo equivocar en muchas de las cosas que os diga. Lo voy a hacer con la mejor intención. Si veis que me equivoco en algo, de anatomía, de perspectiva, de lo que sea, pues con toda la confianza del mundo me lo decís y yo pido disculpas y lo modifico bien en comentarios o en el siguiente vídeo. Bueno, no me gusta cómo ha quedado eso. Entonces, sí que muchos me preguntáis, pues, el tono de la piel, anatomía y demás. Y bueno, creo que sí que voy a empezar a introducir ese tipo de vídeos en el canal que espero que os gusten, no sé, ya me diréis qué opináis al respecto. Pero creo que al final, a mí, desde luego, si estuviese aprendiendo, al final es lo que buscas, es que te lo den lo más mascadito posible. Bueno, pues vamos a ver, vamos a colorear, a ver dónde están las capas, un segundito, a ver, aquí, vale.
Es súper intuitivo este programa, siempre lo he dicho. Vale, a ver. Ah, es que me han salido en el otro monitor, perdonadme, ¿eh? Me lo traigo para acá. Bueno, pues vamos a abrir otra capa. Vamos a ver cómo se baja esto de una a la otra. A ver, ahora. Y vamos a colorear en el fondo, como siempre os digo. Vamos a ver, he puesto en modo multiplicar la capa de las tintas. Y ahora voy a colorear, voy a buscar una herramienta. Me gustan estas artísticas. Y voy a hacer un coloreado rápido para que veáis cómo funciona esto. Voy a coger los colores Copkit, que me han aparecido en otro monitor también, perdonadme, que me lo traigo. Ahí están. Lo siento, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, pues vamos a coger así. ¿Veis? Los tonos carne, pues utilizo naranjas o rosados. Vamos a ver, voy a subir un poco el pincel. ¿Veis qué fluido va? Va perfecto. Es una gozada, chicos. Estoy gozando ahora mismo mientras hablo con vosotros. Es una auténtica maravilla cómo, cómo se colorea y cómo se traza en el programa. Una locura. Un escándalo para alguien como yo que no tenía este tipo de tablet. La verdad que muy bien. Muy contento. No pensé que me iba a gustar tanto. Ya llevo 3 o 4 ilustraciones. Si os metéis en mi Instagram lo vais a ver. Y oye, la verdad que mola, ¿eh? Está muy bien. Pero es lo que os digo, ¿eh? Que si habéis cogido un iPad no os habéis equivocado. Porque todo esto lo tenéis también en iPad. O sea, tendréis la pantalla un poquito más pequeña, bueno, da igual. Es una burrada lo del iPad. O sea, que pueda manejar Clip Studio con la soltura con la que lo maneja y la fluidez. Bueno, o las tablets Android que pueden utilizar Clip Studio. Hablo sobre todo de Clip Studio porque yo creo que es el programa más gordo, por así decirlo, dentro de las tablets. Porque es que está al 100%. O sea, es que está el programa tal cual el ordenador. Yo la primera vez que lo vi yo aluciné. Porque no es una versión como han hecho con Photoshop, no, 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 es el programa. O sea, ahí la verdad que han hecho un trabajazo los de esta empresa, los de Clip Studio, han hecho un trabajo brutal en pasarlo al iPad. Y ya os digo, 400 euros, 400 y pico euros, bueno, más el Apple Pencil, 500. A ver, 250 me ha costado la Audillon, por 250 no tienes un ordenador como para dibujar, creo, sinceramente. Entonces, el iPad sigue siendo una muy, muy, muy buena inversión. Muy buena inversión. Lo mismo que hablo del iPad, hablo de la Samsung, ¿eh? O sea, y ahora parece ser que Xiaomi va a sacar una nueva tablet. Hay que estar atento, hay que estar atento, porque dicen que va a competir con el iPad Pro, no con nuestro iPad, con este iPad, con el iPad que yo tengo, con el iPad Pro. Y lo único, pues lo que digo siempre, Android lo único que le falta es el software. Que ahí Apple, la verdad, que genial. O sea, veis, voy a meter aquí unos tonos rojizos en mejilla, nariz y orejas. Fijaos, por ejemplo, los dedos de la mano también son más rojizos. Son cosas que tenéis que ir viendo, ¿vale? Y voy a meter unos marrones, bueno, más que marrones rojos muy oscuros, por aquí para hacer un poco de contraste en las sombras y demás. Bueno, lo que os estaba diciendo, que hay que estar muy atento a Xiaomi. Estaré atento, no voy a adquirir una tablet nueva, lógicamente. Es una pena que no podamos analizar en el canal todos los dispositivos que vengan, pero bueno, entendedme que yo soy una persona que no me dedico a esto de YouTube y obviamente no puedo adquirir. Vamos, me echa mi mujer de casa. Como meta más tablets y más historias. Pero bueno, que sí que estaré atento para en alguno de los vídeos comentaros si merece o no merece la pena. Estad vosotros también atentos al tema, porque claro, puede que si en esa tablet funcionase, porque sí que he visto, creo, que va a tener teclado y que va a tener un lapicero también. Entonces, si esa tablet va a ser tan potente como se dice
y va a funcionar el Clip Studio, por ejemplo, y el Infinite Painter, ojo, porque a lo mejor tenemos una alternativa barata a Apple, por fin, que podamos utilizar para dibujar, ¿eh? Así que hay que estar bastante atento a las características, pantalla, precio y demás. Así que, bueno, a ver, que creo que ya falta poquito para que la saquen. Así que, bueno, ya os iré comentando en el canal. Bueno, voy a extender, como veis también, el extender la pintura, que es una de las cosas que a mí siempre me preocupa. Va perfecto en este programa también. Una gozada. ¿Veis? Vamos a ver. Vamos a abrir otra capa. A ver. Bueno, no, voy a meterle primero unos brillitos. Pero no. A ver. No. No me gusta. Vamos a meterle aquí una iluminación dura que le venga de un lateral. ¿Veis? En la parte contraria a donde tenemos las sombras, ¿vale? Vamos a iluminar determinadas zonas, los labios. Ahí. Eso es. La parte de arriba del labio. Y vamos a ver. En la nariz. Son partes que siempre hay que destacar, iluminándolas un poco. Bueno, ha quedado un poco demasiado saturado, pero bueno, luego ya lo cambiaremos. Voy a extender un poco, eso es, los brillos, para que no cante tanto. Yo las cosas muchas veces las hago a ojo, ¿eh? Eso es. Bueno, es que el dibujar hay que hacer las cosas a ojo. Vamos a ver. Bueno, seguimos difuminando un poquito. Y ahora sí, vamos a abrir una capa multiplicar para meterle sombras. Aunque se pueda sombrear sobre el mismo dibujo, siempre utilizad una capa multiplicar. Aunque yo le haya metido sombras ya en determinados sitios, siempre en tonos rojizos, ¿vale? Siempre os lo digo, o rojizos o azules, o morados, pero nunca negros. En la capa de sombras nunca le metéis 100% negro, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a coger este tono. Vamos a ver. Otra vez el pincel. A ver. Voy a probar otro pincel. A ver. No, este no. Venga, con este. Bueno, ¿veis? Lo bueno de la capa multiplicar es que vamos a conservar los tonos de abajo y los va a resaltar oscureciéndolos, ¿vale? Eso es. Así que, bueno. La nariz es una zona que siempre hay que sombrear, la parte de abajo de la nariz. Los labios. Y aparte, sombreando también podemos dibujar, o sea, colorear hacer líneas, no solo resaltar las sombras, sino acentuar determinados volúmenes, crear volúmenes, esa es la palabra exacta, crear volúmenes, aparte de pues, aplicar las sombras, pues estamos creando volúmenes y resaltando ciertas zonas, ¿vale? Eso es. El ojo. Siempre en la parte de arriba del ojo creamos una sombra hacia abajo. ¿Vale? Los pómulos, un poquito. Y la oreja. Eso es. Y bueno, hoy os dejo una canción también. En este caso, en nuestro idioma. Porque, bueno, me gusta mucho la música extranjera, pero también me gusta la nuestra. Y bueno, la verdad es que es de una española, pero que estuvo mucho por México. Y allí la llamáis la señora. Estudió en el colegio de mi padrino y de mi padre. Y ya desde pequeña traía a todos los chicos locos. Era más bonita que ninguna desde pequeña, por lo que me transmiten mi padre y mi padrino. Y bueno, se llama Rocío, Rocío Dúrcal, la señora, me encanta lo de la señora, que seguramente esté ahí arriba en el Dora Dora,
tomándose unas copillas con su compadre, que aunque discutieron alguna vez, porque bueno, es lo que tienen los genios, ¿no? Pues yo creo que quiero pensar que están ahí a bien, arriba. Bueno, mientras os comento, siempre os lo digo, hay que cambiar los tonos, ¿vale? Un poquito, desaturarlos y demás, lo que os dije antes. Entonces creo que estará ahí en el Nora Nora y bueno, la canción que os traigo es una canción que da buena onda siempre, que es Me gustas mucho. Y bueno, Rocío, nosotros siempre se decía aquí antes que cuando iban las folclóricas por el mundo iban españoleando, ¿no? Y Rocío Dúrcal lo hizo al revés, vino de México mexicaneando. Así que, bueno, hizo el camino de vuelta, ¿no? Y nos hizo acordarnos de México, de nuestros hermanos mexicanos. Ya haré canciones de Colombia y demás, que también me gusta, y de Argentina y de otros países latinos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo.